¿Pueden oírme bien? ¿Me oyen? Sí, señor. Sí, profe. ¿Pueden ver mi pantalla? También, profe. Listo, pues. Bien. La sesión de hoy vamos a discutir o empezar a discutir el último gran tema que nos concierne con respecto a este curso de álgebra lineal y particularmente con respecto al tema de los vectores. Lo que vamos a hacer durante esta semana es analizar ciertos problemas geométricos, digamos que bastante básicos, nada sofisticado, y vamos a tratar de analizarlos desde una perspectiva vectorial. Para ello, vamos a iniciar con algunos planteamientos muy sencillos, con algunas ideas muy simples, y vamos a tratar de discutir cuál es la teoría y cuál es el álgebra involucrado en ese proceso. La idea básica es, digamos, que un precepto muy conocido en la geometría, y especialmente en la geometría del plano cartesiano. Y es que si yo tengo dos puntos en el plano cartesiano, yo puedo trazar una recta que pasa por esos dos puntos. Entonces, si yo tengo estos dos puntos acá y estos dos puntos acá, yo puedo determinar una recta y una única recta que pasa por esos dos puntos. Eso es, digamos, que relativamente conocido. Yo creo que todos nosotros estamos familiarizados con este precepto tan sencillo. Naturalmente, si nosotros damos el salto al espacio, es decir, si vamos en un, digamos, universo tridimensional, y cojo cualquier par de puntos en el espacio, lo mismo sigue siendo cierto. Si yo cojo cualquier par de puntos, siempre yo voy a tener una recta que pasa por esos dos puntos. Es decir, ese precepto geométrico de que por dos puntos pasa una recta es igualmente cierto en el plano que en el espacio cartesiano. En ese sentido, surgen algunas preguntas donde entra fundamentalmente el álgebra. Y entonces, la idea es que si yo tengo dos puntos en el plano o en el espacio, ¿cómo hago para encontrar una ecuación que me represente la recta que pasa por esos dos puntos? ¿Es más o menos claro el planteamiento del problema? ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? Sí, profe. Listo, pues. Entonces, esta es una pregunta que para el plano cartesiano muy seguramente ustedes ya saben cómo resolver, porque en el plano cartesiano ustedes ya han hablado de ecuaciones de rectas y hay un procedimiento propio del cálculo que me permite encontrar la ecuación de una recta a partir de dos puntos. Es lo que se conoce como la ecuación punto pendiente. ¿Sí les suena familiar ese procedimiento? ¿Sí han escuchado hablar alguna vez de esa ecuación punto pendiente para encontrar la ecuación de una recta en el plano cartesiano? Sí, profe. Entonces, digamos que
Esa pregunta que tengo ahí sombreada en amarillo, en el plano cartesiano, ya ha sido resuelta. Desafortunada o afortunadamente, yo no considero esto del todo desafortunado, quién sabe si para ustedes lo sea. En el espacio cartesiano, ese procedimiento que ustedes manejaban para encontrar la ecuación de una recta no funciona. Y la razón por la que no funciona es porque ese concepto de pendiente de una recta solo tiene sentido en el plano cartesiano. Cuando uno habla de la pendiente, y voy a detenerme un minutico para tratar de discurrir sobre esto, cuando uno habla de la pendiente de una recta, de lo que uno está hablando es como del grado de inclinación. Esa idea es exclusiva del plano cartesiano. En el espacio cartesiano no hay un grado de inclinación. Hay de hecho varios grados de inclinación. La vez pasada precisamente hablábamos de que en un vector en 3 dimensiones hay 3 ángulos para determinar su dirección. Mientras que en el plano cartesiano solo necesitábamos un ángulo. Es la misma idea a grandes rasgos para el concepto de pendiente. Yo no puedo hablar de pendiente en el espacio cartesiano porque la inclinación está delimitada por varios factores. Entonces nosotros necesitamos un nuevo procedimiento para hallar rectas en el espacio cartesiano. Es decir, para que dados 2 puntos en el espacio, es decir, puntos de 3 coordenadas, yo puedo encontrar la ecuación de esa recta en el espacio cartesiano. Ese procedimiento es un procedimiento netamente vectorial y es el procedimiento que vamos a discutir o vamos a empezar a discutir el día de hoy. Ese procedimiento se basa en algunas definiciones y nosotros vamos a tratar de avanzar en esas definiciones de la manera más concreta posible. Entonces quiero que miremos con cuidado qué es lo que vamos a hacer. El concepto central o al que pretendemos llegar es el que se conoce como la ecuación paramétrica de una recta que pasa por 2 puntos. Para determinar esa ecuación, nosotros vamos a definir primero lo que es un vector director de esa recta. Y entonces la definición es muy sencilla. Si yo tomo 2 puntos, que vamos a llamar A y B, y yo considero la recta que pasa por esos 2 puntos, nosotros definimos un vector director de esa recta simplemente como el vector cuyo punto inicial es el punto A y cuyo punto final es el punto B. Es decir, si yo tengo una recta que pasa por 2 puntos, el vector director de esa recta es el vector que va de uno de los puntos al otro punto. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí es más o menos clara la idea? Sí, señor. Miremos un ejemplo. Creo que tengo varios, pero vamos a mirar un ejemplo sencillito. Entonces miremos lo siguiente. Consideremos, por ejemplo, la recta que pasa por el punto 2, 4, menos 1 y el punto 3, 6, 2. 2 puntos de 3 coordenadas. Entonces, nosotros podemos definir un vector director de esa recta simplemente como el vector cuyo punto inicial es este punto de acá, el 2, 4, menos 1, y cuyo punto final es el punto 3, 6, 2. Y nosotros ya sabemos cómo calcular ese vector, porque nosotros tenemos un procedimiento para hallar vectores conociendo el punto inicial y conociendo el punto final, que es simplemente el procedimiento de cabeza menos cola. Entonces, en ese sentido, pues yo resto el punto final menos el punto inicial, tal y como lo estoy mostrando acá,
y entonces esto sería 3, miren que el punto final es 3, 6, 2, el punto inicial es 2, 4, menos 1, entonces sería 3 menos 2, 6 menos 4, 2 menos menos 1, 2 menos menos 1, que eso simplemente da precisamente el vector 1, 2, 3. Y entonces este de acá sería el vector director de esa recta que pasa por esos dos puntos. ¿Sí estamos bien hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. No sé si aquí abajo tengo de pronto otro ejemplo. Aquí tengo otro ejemplo de un vector director de una recta que pasa por estos dos puntos. Entonces el vector director nuevamente es el punto final menos el punto inicial. Aquí es muy importante tener claro que la escogencia de quién es A y quién es B, digamos que es relativamente arbitraria. Es decir, yo aquí escogí A como este y escogí a B como este, pero alguien podría decir, ¿será que puedo escoger A como este y B como este de acá? Y la respuesta es que sí. Es decir, nosotros podemos considerar no el vector que va desde este punto a este punto de acá, sino el que va desde este punto hasta este otro punto, y ese también sería otro vector director de la misma recta. Y también funcionaría para el proceso que vamos a desarrollar. Esto lleva, y es bueno como irlo aclarando de una vez, a que es posible que haya varias ecuaciones paramétricas para una misma recta. Porque si hay varios vectores directores, y eso lo vamos a ver después, si hay varios vectores directores, pues es posible que haya varias ecuaciones de la recta. Pero no importa, lo que me importa es encontrar un vector director. Entonces, en este caso, he encontrado un vector director para la correspondiente recta. A partir de ese vector director, nosotros definimos la ecuación paramétrica de una recta en el espacio. Y la manera como definimos ese vector director es simplemente de esta forma. Y entonces, esta ecuación que estoy planteando acá es una ecuación, digamos, que tal vez, con la cual tal vez no están familiarizados, porque no es la típica ecuación de x al cuadrado más y igual a 10, o x al cuadrado más x igual a 2x, por decirlo de alguna forma, que son ecuaciones entre números, por decirlo de alguna manera. Estas ecuaciones, o esta ecuación, es una ecuación vectorial. Es una ecuación que involucra vectores. Aquí aparece este vector a la izquierda. Ya vamos a describir qué es cada uno de estos términos en la ecuación. Vamos a ver que a pesar de que la estructura de la ecuación se ve un poco extraña, en el fondo es bastante simplificada la manera de operar con ella. Pero lo cierto es que este tipo de ecuación no es una ecuación usual en el sentido en que ustedes siempre manejan. Es lo que llaman una ecuación vectorial. Tratemos de clarificar a qué hace referencia cada uno de los aspectos de esa ecuación. Entonces, por aquí aparece este vector v. Este vector v es precisamente un vector director de la recta. Entonces, para poder establecer la ecuación paramétrica, nosotros necesitamos, primero que todo, encontrar un vector director. Esta letra P representa un punto que está en la recta. Como nosotros tenemos dos puntos que están en la recta, para este P podemos escoger cualquiera de ellos. Es decir, aquí la escogencia del P también es, por decirlo de alguna forma, arbitraria. No arbitraria en el sentido de que podemos escoger cualquiera, sino que podemos escoger cualquiera entre estos dos puntos que me están dando originalmente. Es decir, P puede ser en este caso 2, 4 menos 1, o P puede ser, si yo quiero, 3, 6, 2. Puedo escoger entre esos dos puntos el que yo quiera. Entonces, ese sería esta letra P.
Y estas otras letras, X, Y, Z y T, son las variables de la correspondiente ecuación. Es decir, esta es una ecuación vectorial de 4 variables. X, Y, Z y la variable T. En ese sentido, si yo quiero encontrar la ecuación paramétrica de una recta que pasa por 2 puntos, yo primero tengo que encontrar el vector director, luego escoger alguno de esos 2 puntos como P y posteriormente reemplazo en esta fórmula que aparece acá. ¿Sí es más o menos clara la idea de la estructura de esta ecuación paramétrica de una recta en el espacio? Ya vamos a ejemplificar, pero primero quisiera ver si es más o menos clara la estructura abstracta de esta ecuación. ¿Sí estamos más o menos claritos hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Miremos entonces un ejemplo para terminar de dilucidar. Y tomemos este mismo ejemplo. Entonces quiero que miremos este de acá. Creo que es este el que tengo de acá. Es este. Listo. Bien. No, tenemos un ejemplo nuevo. Entonces miren la idea para que vean el proceso completo. Yo tengo 2 puntos y yo tengo la recta que pasa por esos 2 puntos. Lo que nosotros habíamos discutido anteriormente, esta fórmula me indica que para encontrar la ecuación paramétrica, lo primero que necesito es calcular un vector director para esa recta. Como les decía, para encontrar un vector director, simplemente tomo el vector que va de uno de los puntos al otro punto. Esa escogencia yo les decía a ustedes que era relativamente libre. Yo podría escoger este como punto inicial y este como punto final, o podría escoger al revés, este como punto inicial y este como punto final. En cualquier caso, funciona. Entonces, yo, por ejemplo, tomo como punto inicial el vector, el punto 4 menos 10,6 y como punto final el punto 1,7,8. Y entonces, a partir de eso, el vector director me da 5,17,2. ¿Sí estamos de acuerdo en este procedimiento? ¿Sí es claro de dónde salió ese 5,17,2? Sí, señor. Entonces, ahí tenemos el vector v. Permítanme un segundo, me copio aquí la fórmula, la vamos a necesitar para que la veamos como referencia, por acá. Entonces, ya tengo el vector v, necesito escoger el p. Para escoger el p, yo puedo tomar cualquiera de los 2 puntos originales, como les decía al principio. Yo, por ejemplo, puedo escoger este punto 1,7,8. Ese es un punto que está en la recta de los 2 que ya sabemos que están. Alguien podría haber dicho, no, yo no quiero escoger este, quiero escoger el otro, y funcionaría también muy bien el mismo procedimiento. Entonces, ya tenemos el vector director, ya tenemos el punto P. A partir de eso, reemplazamos en la fórmula. Y entonces dense cuenta que aquí lo que se reemplaza es el vector director, que en este caso nos había dado 5,17,2, y reemplazamos el punto P, que nos había dado 1,7,8. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí es claro de dónde salió esta expresión de acá? ¿Sí es claro? ¿Estamos claritos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Listo, pues. Ahora, lo que viene a continuación es desarrollar las operaciones que están involucradas acá. Hay que tener total claridad sobre la naturaleza de esas operaciones. Entonces no pueden perder de vista que estamos hablando de operaciones vectoriales. Y entonces, por ejemplo, esta operación T por el vector 5,17,2
Este t es un escalar, porque es un número, porque el t representa un número variable, pero un número al fin y al cabo. Ese t multiplicado por este vector es simplemente un producto por escalar, porque esto es un escalar por un vector. Y entonces, a la hora de hacer un producto escalar, perdón, un producto por escalar, entre un escalar y un vector, pues lo que hacemos es coger el escalar y multiplicarlo por cada componente. Entonces, aquí esto es t por 5, t por 17 y t por 2. Como comúnmente pasa con el producto por escalar. Y entonces esta operación de acá da 5t, 17t y 2t. Si es clara esta operación que acabo de presentar, es simplemente multiplicar t por cada una de las componentes del correspondiente vector. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, claro, profe. Y la otra operación que aparece es sumar este vector más este otro vector. Pero esto es suma de vectores, que eso se hace componente a componente. Y entonces en este caso sería 5t más 1, 17t más 7, 2t más 8. Y entonces esto que queda al final es la ecuación paramétrica de la correspondiente recta. ¿Sí me siguen? ¿Sí estamos bien hasta ahí? Sí, señor. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces miren el procedimiento. Me dan 2 puntos y quiero hallar la ecuación paramétrica de la recta que pasa por esos 2 puntos. Pues entonces primero calculo el vector director, luego escojo el p, luego reemplazo en la fórmula y obtengo la ecuación paramétrica de la recta después de realizar las correspondientes operaciones. No sé si alguien tenga alguna duda hasta este momento. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Un poco va. En caso de que, digamos, en el segundo vector sea -7, ahí cambiaría el signo de la suma, ¿correcto? En la Obviamente, última ecuación. Ok, perfecto. obviamente. Sí, Gracias. claro, sería 17 más menos 7, que es lo mismo que decir 17 menos 7. Ok, ¿Sí? profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Revisemos a ver qué tan claro está. Entonces, permítanme un segundo, porque ya lo tengo resuelto, para que no se vayan a copiar. Quiero que por favor encuentren la ecuación paramétrica de la recta que pasa por esos 2 puntos. 5 minuticos para que revisemos esa ecuación paramétrica y corrijamos las dudas que se puedan presentar. ¿Listo? Permítanme un segundo, ya lo vuelvo a poner para dejar fija la pantalla del Word. Ahora sí. Y les doy 5 minuticos. ¿Listo?
Listo. Ya tenemos dos respuestas que son equivalentes, ¿no? 2 temas 4, 7 temas 6, 4 temas 7. ¿Si estamos todos de acuerdo con esas respuestas o alguien le dio una respuesta diferente? Vuelvo e insisto, y en esto me gusta insistir mucho, que no necesariamente a todos les debe dar la misma respuesta, porque como les decía, no, uno puede escoger, por ejemplo, el punto final y el punto inicial para el vector director, claro que entre estos dos, y uno puede escoger el P entre estos dos. Entonces es posible que a algunos les dé una respuesta ligeramente diferente a otros, pero desde que sigan correctamente el procedimiento, pues deberían obtener una ecuación paramétrica de esa recta. Es decir, la respuesta no es única. Este es de uno de esos casos en matemáticas donde la respuesta a la pregunta no es única, eso no es raro. Ecuaciones, por ejemplo, no siempre, o sea, por decirlo de alguna forma, hay varias formas de escribir una misma ecuación y todas son equivalentes. Lo mismo pasa para estas ecuaciones paramétricas de la recta. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Tengo esta. Por ejemplo, miren esta. No sé si es la misma que a ustedes les dio. A mí me dio esta. 2 temas 4, 7 temas 6 y 4t menos 1. Ustedes escogieron como punto P al punto 467, ¿cierto? Sí, señor. 467. Yo escogí como punto P al otro y entonces me dio esta otra ecuación. Pero ninguna de las dos respuestas está equivocada. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Profe, una pregunta. Es que, digamos, yo hice el proceso, pero a mí todos me dieron negativos. Puede ser también. ¿Cogiste qué? ¿Como punto inicial este y como punto final este? No, profe, al revés. El 2 menos 1 y 3 fue el inicial y al final 4, 6 y 7. Y entonces, ¿por qué te dio? Entonces el vector director te dio al revés, ¿por qué? Para hallar el Sí, vector director toca restar entre las mismas variables, ¿cierto? sí, pero es el punto final menos el punto inicial. Entonces, si este es tu punto inicial y este es tu punto final, el vector director te debe haber dado exactamente igual. Ah, no, profe, entonces fue al revés. Mi punto final fue 2 2 menos menos 3. Ah, perfecto. Entonces no hay problema. O sea, lo que es importante es que establezcas cuál es tu punto inicial y cuál es tu punto final y que actúes en consecuencia con respecto a eso. Pero No, tienes razón, si los hubieras cogido al revés, muy seguramente el vector director me hubiera dado con todos negativos y también hubiera sido totalmente válido el procedimiento. ¿Listo? así es. Bien. Hoy digamos que es como la introducción a este tema. La parte fuerte vamos a discutir la sesión del viernes, que ahí nos vamos a involucrar con aspectos un poco más geométricos. Entonces, digamos que hoy la sesión es relativamente corta. Quiero simplemente cerrar con la siguiente idea. Cuando yo tengo la ecuación paramétrica, que en este caso, para mí, de acuerdo a mi escogencia del P, me dio esta de acá, ustedes con su ecuación que tienen ahí escrita, que también está bien, pueden realizar el mismo proceso con su ecuación. Esa ecuación nosotros la podemos desglosar, por decirlo de alguna forma, por componente. Es decir, no escribirla así, x, y, z igual a 2t más 2, 7t menos 1 y 4t más 3, sino coger componente a componente. X igual a 2t más 2, y igual a 7t menos 1 y z igual a 4t más 3. Y esta es otra forma en la que se presentan esas ecuaciones paramétricas. Esta forma en particular, la última, tiene mucha utilidad para ciertas aplicaciones.
Esta primera forma se utiliza especialmente en el cálculo vectorial. En análisis vectorial, ustedes van a ver funciones que tienen esta estructura. Pero comúnmente uno trabaja con la ecuación desglosada para los procedimientos que vaya a desarrollar posteriormente. Esos procedimientos los vamos a discutir la sesión del viernes. Entonces, hoy la sesión es corta. El viernes vamos a hablar del proceso de evaluación que nos falta, es decir, el proceso de evaluación del tercer corte, para ser más precisos, del 30%, porque el otro 10% son las actividades que hemos puesto en este último corte. Entonces vamos a discutir la modalidad sobre la cual vamos a desarrollar el examen final del 30%. No creo que vaya a ser un examen propiamente dicho. Yo creo que va a ser más como una secuencia de actividades que ustedes van a desarrollar para esa evaluación del 30% de ese tercer momento. Pero eso lo vamos a mencionar o a discutir más en detalle la reunión del viernes. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. No, señor. No, señor. Listo, pues. Entonces nos vemos el viernes. Muchas gracias por su tiempo. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.